Reciban un cordial y fraternal saludo. En esta ocasión, en nuestro curso de autoliberación espiritual, vamos a seguir conversando de temas que para muchísimas personas siguen siendo temas delicados, un poquito complicados de tratar, quizás hasta escandalosos. Pero precisamente el tema de hoy es uno de aquellas prohibiciones que aparecen en los 10 mandamientos de la ley de Dios, y estamos hablando precisamente sobre el adulterio, un pecado que quizás hoy día es extremadamente común. Te invitamos a que, si te gustan nuestras enseñanzas, te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho, que en este caso nos apoyes a través de un valiosísimo like y que nos ayudes a compartir las mismas a través precisamente de eso, de compartir estas enseñanzas con tus amigos, familiares y conocidos. Bien, entrando directamente en materia, si nosotros nos vamos al libro del Éxodo, en uno de los 10 mandamientos que allí aparece, en el capítulo 20, versículo 14, reza de manera literal: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio, punto. Pero una de las cosas más importantes, uno de los aspectos más trascendentales que debemos tener nosotros en claro es qué es adulterar, qué es un adulterio. Nosotros tenemos que tener bien claro este concepto, esta definición, pues precisamente para poder comprender la trascendencia de este mandamiento. Si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, la palabra adulterar tiene muchísimas definiciones que son muy parecidas unas con la otra. Una de las primeras definiciones que tiene el término adulterar es alterar fraudulentamente la composición de una sustancia. Es decir, si una persona está adulterando, es decir, alterando, digamos, los componentes originales de algo, allí existe un adulterio. Otro de los conceptos que aparece en el diccionario de la Real Academia Española respecto al término adulterar reza lo siguiente: adulterar es falsear, alterar la naturaleza de algo. Ejemplo de ello, hay ideologías que son adulteradas, cuando son cambiadas, cuando son falseadas, cuando son, en este caso, tergiversadas, existe allí un adulterio. Entonces, fíjate que el término adulterar tiene muchísimas connotaciones y que siempre va a estar ligado con lo que acabamos de decir ahorita, simplemente dar un sentido contrario a la naturaleza de las cosas. Eso, en esencia, es adulterar. Fíjate que el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 6, dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el nombre. Fíjate que es interesante, ¿no? Este versículo del libro de Mateo que dice: así que no son ya más dos, refiriéndose a las personas que en este caso se unen en matrimonio. Ya no son dos, ahora son uno solo. Ahora son uno solo. Podría decirse que cuando existe un matrimonio, a partir de ese instante, y tomando como ejemplo estas enseñanzas de la Sagrada Escritura, donde dice que son uno solo, obviamente no se refiere a que, bueno, ya se fusionaron como si fuesen, disculpen el término, ¿no? Como si fuesen unas plastilinas y bueno, ahora se formó un solo personaje, qué sé yo, un solo muñequito. No, 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 no. A partir de ese instante son uno solo desde el punto de vista más allá del aspecto físico, sino desde el punto de vista espiritual, desde un punto de vista energético, magnético, emocional. Cuando la pareja contrae matrimonio, en vez de ser dos, pasan a ser uno solo.
Y fíjate que esto es interesante e incluso tienes aspectos trascendentales que en este instante no vamos a desarrollar, pero que de manera muy sintética podemos decir que cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, ¿verdad? Cuando se unen en matrimonio, en ellos, desde el punto de vista espiritual, nace una especie de hermafrodita. Una especie de hermafrodita. No estoy hablando del hermafrodita, que es decir, de aquel ser que nació con los dos sexos, ni estoy hablando del hermafrodita divino, que es otra cosa también. Estoy hablando de que aparece un ser, aparece una figura energética, que es él y ella desde el punto de vista espiritual. A eso me estoy refiriendo. Y es algo que conocen muy bien los grandes seres trascendidos del camino, del sendero de la luz. Entonces, adulterar incluso es cambiar, digamos, esa esencia, esa sustancia natural, energética y espiritual que se forma toda vez que un hombre y una mujer se unen sexualmente. De hecho, nosotros sabemos que adulterio o la palabra adulterio tiene una connotación completamente sexual. Sin embargo, y hablando precisamente de que adulterar tiene diferentes connotaciones, si nosotros revisamos el libro de Jeremías, capítulo 3, donde precisamente había una reprensión contra el pueblo de Israel por haber caído en una época de apostasía en la cual habían negado básicamente sus principios espirituales, su fe, su doctrina, etcétera, etcétera. Y entre una de las diferentes reprensiones, nosotros conseguimos en el capítulo 3, versículo 8, lo siguiente: y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana, Judá, en este caso refiriéndose a Judá, perdón, no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Esta es una alusión muy clara que tiene la Sagrada Escritura, hablando del adulterio desde un punto de vista simbólico, no solamente desde un punto de vista sexual, sino cuando nosotros hemos desviado el sentido de algo, cuando nosotros hemos desfigurado la naturaleza de algo. Y obviamente acá en el libro de Jeremías se está refiriendo a esa infidelidad, pero desde el punto de vista espiritual, en cuanto a la fe, en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo que es el aspecto religioso, que en algún momento tuvo el pueblo de Israel y el pueblo de Judá con respecto a su Dios. Entonces, démonos cuenta, insisto, por enésima vez, que la palabra adulterio y la palabra adulterar tienen diferentes connotaciones y que no solamente se limita al aspecto sexual como normalmente se nos ha hecho creer, entender a nosotros los seres humanos. Claro, el diccionario de la Real Academia Española, como decíamos hace ratito, cuando hablamos del adulterio, dice relación sexual de persona casada con otra que no es su cónyuge. Pero insistimos, más allá del aspecto sexual, hay múltiples condiciones que también vienen a generar o a crear lo que es un adulterio. Nosotros al estudiar desde el punto de vista, digamos, espiritual, desde el punto de vista sexual, este mandamiento, entre muchísimos, pero muchísimos pasajes bíblicos, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, podemos conseguir lo siguiente: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, fíjate que incluso dentro de las grandes enseñanzas de los apóstoles, de esos grandes mensajeros del Altísimo, ellos dan honra, expresan ese respeto, ¿verdad? Expresan precisamente ese aspecto trascendental que tiene un matrimonio que no tiene ningún tipo de manchas.
un matrimonio que se mantiene en buena medida inmaculado desde el punto de vista de la castidad como pareja, pero también desde el punto de vista de la fidelidad como pareja. Sin embargo, cuando esto cae en la mancilla, es decir, en el error, en las infracciones de estos postulados éticos, morales y espirituales, pues existe la advertencia de que precisamente serán juzgados por el Todopoderoso. Y aquí aprovecho precisamente para hacer un pequeño inciso. Nosotros no somos quien para juzgar absolutamente a nadie. Y en estas enseñanzas no se trata de acorralar a las personas, a los hombres, a las mujeres. No, 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 de ninguna manera, porque todos nosotros cometemos múltiples errores. Y como dice incluso las Sagradas Escrituras, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Simplemente están dadas estas enseñanzas con el objeto de hacer un llamado a nuestras propias conciencias, con el objeto de hacer un llamado a nuestra reflexión, para de esta manera, si existe algo que corregir de acuerdo a estas orientaciones, pues tomemos carta en el asunto, pero nunca con el objetivo de ir a juzgar a nadie, porque precisamente todos los seres humanos, independientemente, digamos, del rol o el estatus que nosotros estemos desarrollando en una sociedad, todos somos pecadores. Nadie se escapa, en este caso, de haber infringido de una forma u otra los diferentes desideratos del Altísimo. Y fíjate, una de las cosas o uno de los principales resortes ocultos, llamémoslo así, una de las principales causas que nos llevan a nosotros, hablando en plural, a nosotros los seres humanos, a incidir en el pecado del adulterio, es precisamente la falta del amor. Nos dice el gran Avatara de Acuario que el adulterio es el resultado cruel de la falta de amor, entre muchísimos, pero muchísimos otros factores. Fíjate que también nos aclara el gran maestro Avatara de Acuario que, por ejemplo, la mujer que verdaderamente está enamorada de su esposo, de su marido, preferiría la muerte, preferiría 1000 veces estar muerta antes de caer en el adulterio. No solamente por un aspecto moral, por un aspecto ético o por un aspecto simplemente espiritual, sino por lo que acabamos de decir en este instante. El gran motivo por el cual no caería en ello y preferiría incluso morir es porque ama a su esposo, ama realmente a su pareja. Pero cuando existe el desamor, es muy fácil que tanto la mujer como el hombre caiga en este terrible, digamos, error en el cual es muy común que caigamos nosotros los seres humanos, independientemente de que seamos caballeros o en el caso de las mujeres, obviamente que sean unas damas. Fíjate que de hecho, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista bíblico, se nos ha enseñado a los cristianos de que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Obviamente está ligada a él, pero esto aplica tanto para la mujer como para el hombre, porque bien podría leerse el, en el primer libro, la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 39, podría leerse también que el hombre casado, de la misma manera, está ligado por la ley mientras viva su mujer. Está ligado a ello. Es decir, que aquí aplica para los dos, tanto para la mujer como para el hombre. Pero si el marido muere o si la mujer muere, pues la pareja, que aún obviamente quedó viva, queda libre de casarse con quien quiera, siempre y cuando, dicen las escrituras, sea de acuerdo a los designios del Padre Celestial, de acuerdo a los desideratos del Señor. Entonces, fíjate, aquí se corrobora aquello que dicen las escrituras, que lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe, y lo que incluso románticamente hemos repetido muchos de nosotros, de que definitivamente, o por lo menos antiguamente era así, de que los matrimonios deberían de ser hasta que la muerte los separe.
Fíjate que esto tiene respaldo bíblico, de acuerdo a lo que acabamos de compartir acá con entre todos nosotros. Y uno de los aspectos que nosotros debemos entender más allá de las escrituras, más allá de las enseñanzas bíblicas, que no son las únicas enseñanzas que tienen sabiduría, por ejemplo la Biblia, lo hemos dicho en anteriores estudios, en anteriores temas que hemos compartido con ustedes, de que en definitiva existen muchísimos libros sagrados. Claro, el fanático religioso va a decir, toma la Biblia y dice, mira, si no está aquí, no existe. Y lo único que vale es esto. Tranquilo, tranquilo. Eso es propio del fanático religioso, ¿verdad? De aquella persona que se desgarra la vestidura porque, bueno, porque yo pertenezco a esta secta o porque pertenecen a aquella otra secta o a aquella forma religiosa, cada cual con su nivel de entendimiento y de comprensión. Pero más allá de la Biblia, más allá de los Vedas, más allá qué sé yo, del Corán y de muchas de estas escrituras, también existen conocimientos trascendentales, también existe una sabiduría extraordinaria. Y dentro de las mismas se habla, por ejemplo, del espantoso, del asqueroso demonio Nahemá. Y este demonio, Nahemá, que siempre trabaja de la mano de otro espantoso engendro infernal llamado Lilith. Pero en el caso particular de Nahemá, ella, este espantoso engendro infernal, es la madre de todos los adulterios. Es la madre, digamos, de esa belleza que encanta, que fascina y que te envuelve en el abismo del adulterio. Ella es la madre de la fornicación, entre muchísimos otros delitos que tienen que ver con el aspecto o con la violación de las leyes, digamos, de la pureza que debería existir en un matrimonio, en un hombre y en una mujer, desde el punto de vista de la sexualidad, obviamente de una sexualidad trascendental. Es tan terrible este demonio, conocido con el nombre de Nahemá, que él seduce con su encanto, con esa belleza hechicera, demoníaca, infernal, e incluso el demonio Nahemá es muy hábil, extremadamente hábil, tiene la sapiencia de milenios para seducir a los hombres con aquel aspecto tan sublime, tan extraordinario, tan fantástico como lo es la virginidad femenina. Entonces, hablamos muy brevemente de esto porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que detrás de esa fuerza que está más allá de la pasión, más allá de la debilidad humana, como dicen las Sagradas Escrituras, el ser humano tiene tres enemigos: la carne, ¿verdad? El mundo, con todas sus tentaciones, pero también el demonio. Y en este caso específico, el demonio que está detrás del adulterio es el demonio conocido con el nombre de Nahemá. Mis apreciadas amigas, mis respetados amigos, el adulterio nace de ese encanto fatal que genera, que crea el demonio que hemos estado nombrado ya en varias ocasiones y cuyos vapores emergen de las regiones atómicas del mismo. Obviamente pertenece a una esfera del infrasexo y tanto los hombres como las mujeres que han caído bajo digamos, la influencia de esta fuerza demoníaca, son los que normalmente se conocen bajo el nombre de Casanovas, Don Juanes, y no voy a decir el nombre para que las damas no se sientan ofendidas, pero también hay ciertos términos que se le dan a las mujeres que son demasiado débiles en el aspecto sexual, ¿ok? Demasiado débiles en ese sentido. Y fíjate que hemos llegado a tal nivel de degeneración en cuanto a lo que es el tema del adulterio desde el punto de vista sexual, que está muy de moda ver en revistas, ver en la prensa, en diferentes tipos, digamos, de medios de comunicación, anuncios amorosos que pueden tener cualquier cantidad de, digamos, de mensajes,
Por ejemplo, el maestro en alguna oportunidad nos redacta y nos enseña un mensaje. Ejemplo, mujer blanca de tal estatura, incluso con tal o cual capital económico, con los ojos de tal color, que pesa tantas libras o tantos kilos, con tal particularidad religiosa, espiritual, busca un caballero. O hemos visto también anuncios que dice, bueno, caballero de tal estatura, con la piel de tal color, busca dama con tales y cuales características. Con infinito respeto, con infinito respeto, y desde un punto de vista estrictamente espiritual, e incluso desde un punto de vista ético, moral, eso no tiene sentido. Esa es una forma de prostitución que, lamentándolo mucho, está bien visto por las sociedades modernas y en consecuencia es bien visto por las autoridades desde un punto de vista legal, es bien visto, entre comillas, por las nuevas, los chicos millennium, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una forma de prostitución. De hecho, si nosotros nos adentramos en el aspecto espiritual, como dice el gran avatar de Acuario, podemos afirmar de manera enfática de que es un verdadero crimen contra el Espíritu Santo. Este tema del adulterio, este tema de la promiscuidad, de la concupiscencia, de adulterar nuestra propia naturaleza como seres humanos, la naturaleza del hombre, la naturaleza de la mujer, es un pecado contra el Espíritu Santo, porque Él no solamente mora fuera del hombre, sino que también vive y palpita dentro de cada hombre, dentro de cada dama, dentro de cada mujer. Por supuesto que estos son misterios que nosotros hemos venido desarrollando en nuestro curso de autoliberación espiritual y por eso te invitamos a que veas el video en el cual nosotros hablamos precisamente del Espíritu Santo. Mis apreciadas, mis apreciados amigos, nosotros sabemos que el adulterio posee múltiples y dolorosas consecuencias espirituales, pero también tiene múltiples y dolorosas consecuencias también físicas. El hombre o la mujer adúltera, por ejemplo, normalmente tiene bastante pérdidas económicas. Eso le genera situaciones no solamente económicas, sino familiares, bien incómodas, incluso a veces situaciones sociales que son bastante incómodas de poder sobrellevar, trae como consecuencia, por lo menos en los seres humanos normales, comunes y corrientes, cierto reproche en su propia conciencia, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Obviamente genera escenas de celos, de peleas, de discusiones, etcétera, etcétera, lo cual simplemente es el resultado o la consecuencia de nuestros propios errores. Mis queridas amigas, mis respetados amigos, dice el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento y su propia alma corrompe. Es terrible, porque fíjate, les explico muy brevemente, y este tema ustedes lo pueden ver en el tema 27 de nuestro curso de autoliberación espiritual, si más no recuerdo es el número 27, donde hablamos de la transmutación o de la alquimia. La mujer, por naturaleza, es receptiva, nos explicaba en alguna ocasión nuestro avatar de Acuario. Todos nosotros sabemos que la mujer es receptiva, pero resulta que en los fluidos femeninos y en los fluidos masculinos hay muchísima información. Y no solamente información genética, hay información energética e incluso hay información karmática. Yo recuerdo en este instante a un gran amigo que tuve. Digo que tuve porque, lamentándolo mucho, hace 5 o 6 años aproximadamente desencarnó. Fuimos grandes amigos, el apóstol, mi ex entrañable
amigo, el apóstol Filiberto. Teníamos un programa en la radio, yo tenía un programa de 6 a 8 de la mañana y él tenía un programa de 8 de la mañana a 10 de la mañana en una AM. Y recuerdo que en una ocasión me quedé acompañándolo un rato. A veces llegaba a las 7 de la mañana, 7 y media, y me acompañaba un rato también en mi programa. Y él hablaba sobre este tema. Y desde un punto de vista cristiano, dentro de la iglesia protestante, él decía que cuando un hombre se acuesta con una mujer que no es su esposa, o viceversa, o es la mujer que está manteniendo relaciones sexuales con un hombre que no es su esposo, estos se contaminan con la maldición o las maldiciones que trae esa persona que no es su pareja legítima. Desde un punto de vista iniciático, y fíjate, este entrañable amigo, lo digo una vez más, al cual respeté y le tuve mucho aprecio, a pesar de que estábamos, digamos, en forma religiosa distinta, pero había un respeto y un cariño sincero. En este caso, una amistad sincera, y muchísimas veces compartimos, digamos, indoor, a puerta cerrada, enseñanzas extraordinarias. Y fíjate que desde el punto de vista iniciático, para nosotros, esa maldición que se obtiene cuando un hombre o una mujer se acuesta con alguien que no es su pareja legítima, no es más que la información karmática que se están transmitiendo a través de su propio fluido. Lo explico de otra manera. Cuando un hombre se acuesta con una mujer que no es su esposa, que no es su pareja legal, por decirlo de alguna manera, o su pareja habitual, como dicen las Sagradas Escrituras, son una sola carne, o pasan a ser uno solo, porque ahí se transmite muchísima información, no solamente genética, energética, anímica, espiritual, karmática. Por eso es que ahora son uno solo. Y si una persona, digamos que tiene, obviamente todos cometemos muchísimos errores, y tienes, como dicen en mi pueblo, sus cables pelados con la ley, tiene sus deudas con la ley, pues obviamente esa deuda termina transfiriéndoselo a quien se acostó con ella. Esas son las maldiciones, que no es más que la ley de causa y efecto, que no es más que aquello que en el Oriente llaman la ley del karma. Entonces, fíjate, no solamente se corre el riesgo cuando se está adulterando desde el punto de vista sexual, no solamente se corre el riesgo de contagiarse, de contaminarse con una enfermedad de transmisión sexual. No. Lo más espantoso es que nosotros nos contaminamos con el karma de aquella persona que no es nuestra pareja habitual. Por eso que el gran maestro Samael Aun Weor, él decía que en vez de ir riendo, cuando un hombre o una mujer va a adulterar, debería de ir es llorando. Pero estos son aspectos que nosotros desarrollamos con mayor amplitud en nuestro curso de autoliberación espiritual. Búscalo en nuestro canal. Y ahí hablamos sobre el karma. Por eso es que tiene razón este proverbio trascendental cuando dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, no tiene sabiduría. Hay cosas que no entiende, hay cosas que no ha comprendido. Simplemente hay muchísimos, digamos, misterios que desconoce. Pero resulta que el desconocimiento de la ley a nosotros no nos está, librando del cumplimiento de la misma o de las consecuencias de haberlas quebrantado. Por eso que sí, nos falta mucho entendimiento cuando caemos en ese tipo de errores. Mis apreciadas, mis apreciados, el ego mixtificado, es decir, cuando se ha multiplicado muchísimo, cuando está terriblemente corrompido, viciado, que es falsedad en nosotros, él llega incluso a justificar con gozo su propio adulterio. Llega a sublimarlo, a mistificarlo, ahora con ese muy diferente. Viene y le coloca una aurora de espiritualidad, ese tinte sutil de lo que es el adulterio.
Fíjate que en ese sentido, y por estarle buscando las 5 patas al gato, en muchas, por no decir en todas, o prácticamente en toda la forma religiosa, hay hermanitos que le roban la mujer al otro, o hermanitas que le roban el esposo al otro, porque es tema del karma, porque bueno, porque la carne es débil, y bueno, y así la 10.000 excusas. Pero esto no solamente pasa entre el ciudadano común y corriente. Por eso dije, aquí no estamos para juzgar a nadie, porque todos somos pecadores. Y dentro de prácticamente todas las formas espirituales, religiosas, existe este tipo de delito, en el cual se roban las mujeres uno con otro, o los esposos, porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios y a veces hacemos verdaderos malabares mentales para poder justificar nuestros terribles errores. Fíjate que dice el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido también adultera. Recuerdo el caso de un pastor evangélico que tiene una emisora de radio que dejó a su esposa por una más jovencita. Él se convirtió en adúltero. Así de sencillo. 1000 y una excusa, pero igualito se buscó otra. Y siendo el líder de la iglesia. Y así podríamos colocar muchísimos aspectos, ¿verdad? De obispos, casos que hemos conocido de sacerdotes, obispos, pastores. Bueno, no importa el título que se le dé, porque eso es lo de menos. Los títulos son los de menos. El hábito no hace el monje. Me recuerdo una frase de mi pueblo y que bastante me decía mi mamá cuando estaba jovencito, era un niñito. El hábito no hace el monje, olvídese de eso. Igualito seguimos siendo pecadores. Y en estos tiempos modernos, el adulterio, bueno, se ha convertido, como dice el venerable maestro, más común que la papa y que la cebolla. Fíjate que hace unos años atrás se hablaban que aproximadamente el 35% de los hombres eran adúlteros y aproximadamente un 25% de las mujeres. Hoy por hoy hay estudios que dicen que los hombres, el adulterio de parte de los hombres o la infidelidad de parte de nosotros, los caballeros, está entre un 60 y un 80%. Mientras que el adulterio de parte de las mujeres casadas fluctúa entre el 45 y el 50%. Así de degenerados estamos nosotros como humanidad. Y hablo de todos, y no importa que el ser humano se esconda tras una religión. A veces somos más pecadores cuando estamos dentro de una religión que cuando estamos fuera, porque así es el ego, el diablo de astuto. Así es de astuto. Entonces nosotros tenemos en este sentido que ir despertando conciencia y asumir responsabilidad en ese sentido, y que no precisamente por toda esta cultura millennium dejarnos arrastrar en ese sentido, porque este tema, me perdonan y con muchísimo respeto, el tema de la infidelidad femenina es escandaloso. Ah, no, pero resulta que la mayor porcentaje de damas que caen en este aspecto son entre 25 y 45 años, porque está muy influenciada por las nuevas modas y las nuevas culturas del milenio. ¿Ves? Fíjate que dice el gran maestro que aquel que codicia mujer ajena es de hecho adúltero solo por codiciarla, aun cuando jamás haya copulado con ella. Y todo esto tiene que ver con la amplitud de lo que es el tema del adulterio. De hecho, dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 27-28, enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, nos enseñó nuestro maestro de todos los maestros, el gran Kabir, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por eso es que es muy difícil que haya un hombre, por lo menos voy a hablar de los hombres, que se salve de esto, porque todos hemos adulterado en un nivel o en otro. Entonces sí tiene razón también el bendito maestro, cuando el gran avatar de Acuario, cuando dice que aún sin copular con una mujer se llega a adulterar. Y en ese sentido, de manera muy especial, le recordamos a aquellos que tienen conocimientos iniciáticos que ningún adúltero
Porque hemos escuchado cuentos de como que, mira, es que el vaso está roto. El que es iniciado me está entendiendo y por eso me tengo que buscar otra. Es que ya está muy viejita y por eso necesito una más joven. Este es un tema bastante profundo que no vamos a hablar ahorita, pero sí nos dice el gran maestro que ningún adúltero logrará jamás despertar el kundalini. Así hemos conocido casos de mujeres ambiciosas que se casan, voltean, le montan los cuernos al marido para irse con el obispo, voltean, le montan los cuernos al esposo para irse con el sacerdote, porque ellas necesitan transmutar. Y el hombre que voltea a su esposa porque no me voy con la misionera, me voy con la evangelista porque ella sí tiene el nivel espiritual que yo necesito. Mentiras del diablo. Igualito eso es un adulterio. Y jamás el kundalini se despierta cuando existe un adulterio. El iniciado o la iniciada que adultera, de hecho, pierde el trabajo que ha venido realizando. Todo. ¿Por qué? Porque la magia sexual, hablando de alquimia trascendental, solo se puede practicar entre esposo, una mujer y un hombre en un matrimonio legítimamente constituido. Y que no se nos olvide que el adulterio no se limita allí. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, cambiándole la naturaleza a un árbol, no, es que yo quiero comer manzana con piña. Eso es injerto, eso es un adulterio. Cuando nosotros le cambiamos la naturaleza a las cosas, por ejemplo, me perdonan, se le respeta, de verdad, de todo corazón se le respeta, pero un hombre que quiere ser mujer o una mujer que quiere ser hombre, eso es un adulterio. Eso no es normal. Discúlpeme, que parezca que sea normal por lo común que es, eso es otra cosa, pero no es normal. Eso no está basado en las leyes de la naturaleza. Entonces, cambiarle el sentido natural a las cosas, ese es un adulterio, perdón. Y si nosotros de pronto a lo mejor no somos adúlteros desde un punto de vista sexual, porque respetamos a la esposa y la esposa respeta al esposo, tenemos que analizar si en algún aspecto de nuestra vida estamos, en este caso, desfigurando la propia creación de Dios. Así como muy hábilmente hoy por hoy lo hace la falsa ciencia del anticristo. Mis apreciadas, mis apreciados, es un tema extremadamente amplio, en lo cual hay muchísimo, queda muchísimo de lo cual hablar. Te invitamos a que si tienes duda puedes escribirnos y nosotros con gusto en privado podemos conversar y podemos seguir profundizando sobre estas enseñanzas con cada uno de ustedes. Como siempre, agradecemos infinitamente tu paciencia, tu atención. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, siempre lo recuerdo por si no lo has hecho, a que apoyes el mismo con un like, a que actives la campanita de notificación y nos ayude en nuestra misión compartiendo estas enseñanzas. Como siempre me despido, implorando al Altísimo que te bendiga a ti y a toda tu familia.